Hola, ¿qué tal? Tengan todos un afectuoso saludo. Mi equipo, conformado por Alejandra Razo, Itzel Rodríguez, Gabriel Sandoval y Daniel Valdés, vamos a hablar sobre la mutación en el gen PAX4 que genera a diabetes tipo MODY, conocida como MODY 9. El caso clínico que se presentará es de un lactante de 19 meses de edad. Este mismo nació en la semana 39. Nació por cesárea. Su peso y antropometría fueron de 3.35 kilogramos y su talla fue de 51 centímetros. La evaluación neuromotora fue totalmente normal hasta el momento de la evaluación y antes de esta. Sus familiares refieren no tener antecedentes de diabetes. En la tabla de percentiles de kilogramos podemos ver que está dentro de un peso saludable, solo ligeramente por debajo del percentil 50. También en la estatura, al momento del nacimiento, este midió alrededor de 51 centímetros, estando prácticamente en el percentil 50, es decir, un neonato saludable. El niño, que recordamos tiene 19 meses, hace un mes, es decir, a los 18 meses, empezó a generar poliuria y poliuria espontáneas. 2 días antes de la presentación con el médico, presentó sibilancias con respiración de Kussmaul y un estado general afectado. Su glucemia aleatoria fue de 40 milimoles por litro y cuerpos cetónicos en orina fueron identificados. La conversión de glucosa por milimoles a glucosa por miligramos por decilitro nos arroja que 40 milimoles son aproximadamente 720 miligramos, siendo 7 veces más grande la cantidad de glucosa en sangre que en un sujeto normal. Al referir al niño urgencias, tu glucemia intravenosa fue de 20.74 milimoles, siendo ya en la glucosa convertida en miligramos de 373, superando casi por 4 veces la cantidad normal de glucosa en sangre. También se analizó una gasometría y arrojó pH de 7.07, estando en un pH ácido. También una presión parcial de oxígeno de 7.5 miligramos de mercurio. El paciente fue derivado a endocrinología para recibir un tratamiento adicional. En la anamnesis, el paciente presentaba una temperatura de 37 grados Celsius, una frecuencia respiratoria de 37 respiraciones por minuto y un pulso de 150 latidos por minuto. La presión arterial era de 116/62 y pesaba 12 kilogramos. Presentaba un desarrollo en general normal, donde encontramos la tensión arterial ligeramente aumentada para su percentil en aproximadamente 2 años. Y observando la frecuencia cardíaca a un niño de aproximadamente 2 años, estaba prácticamente en límites limítrofes o ligeramente aumentada. En general, el lactante presentaba mal estado general, disminución del nivel de conciencia, ausencia de lágrimas al llorar, lo que generaba una deshidratación, un aspecto anémico, respiración de Kussmaul y un aliento con olor afrutado. Sus labios y piel estaban secos, con una elasticidad cutánea ligeramente baja, también indicativos de deshidratación. En resultados de laboratorio e imágenes de ingreso, presentó una glucemia de 21.69 milimoles por litro. La hemoglobina glucosilada tenía niveles altos con un 11.1%. La insulina y péptido C presentaron valores de 0.56 y 0.09 respectivamente. Como anticuerpos tenemos que los anticuerpos anticélulas de los islotes y antiglutamato descarboxilasa fueron negativos. La gasometría arterial arrojó un pH de 7.06 con una presión parcial de oxígeno de 15 milímetros de mercurio.
También una presión parcial de oxígeno con 74 milímetros de mercurio. El análisis de orina arrojó una glucosa de 4 positivo, que significa 2000 miligramos por decilitro. Unas cetonas de 3 positivo, que significa 100 miligramos por decilitro, y proteínas de 1 positivo, que representa 250 miligramos por decilitro. Las pruebas de cortisol y función tiroidea fueron normales y la radiografía de tórax mostró una textura ligeramente mayor y turbidez en los pulmones, con una sombra irregular en el pulmón superior derecho. Y también una ecografía abdominal sin anomalías. El paciente fue diagnosticado con diabetes tipo 1, cetoacidosis diabética y neumonía. Tras la fluidoterapia, corrección de la cetosis, insulina y tratamiento antiinfeccioso, el paciente se recuperó gradualmente y tras 17 días de hospitalización, los niveles de glucemia se mantuvieron estables y el paciente fue dado de alta con una dosis total de insulina de 7.5 unidades por litro, equivalente a 0.625 unidades por kilogramo por día. Ahora les hablaremos de la secuencia genética empleada en el diagnóstico. Para realizar el diagnóstico genético, se tomó una muestra de sangre venosa del paciente y se utilizó un anticoagulante EDTA para conservarla. Luego se extrajo el ADN genómico con un kit especializado llamado KIAMP. Se analizó una parte específica del gen PAX4 que está relacionado con funciones importantes del páncreas y el desarrollo de células beta. Esta técnica nos permite leer letra por letra la secuencia del ADN para detectar mutaciones. Lo que se encontró fue una mutación poco común que cambia una letra del ADN y por lo tanto va a modificar un aminoácido de la proteína. La secuenciación completa del gen PAX4 evidenció una mutación específicamente en el exón 7, una de las regiones codificantes del gen. En esta región se identificó un cambio en la base número 487, donde una citosina fue sustituida por una timina. Este cambio provocó una alteración en la proteína, reemplazando un aminoácido arginina por un triptófano en la posición 163. A esto se le va a llamar mutación R163W. Esta mutación también fue encontrada en el padre del paciente, pero no en la madre, sugiriendo una herencia autosómica dominante, es decir, que una sola copia del gen alterado puede tener efectos. Esta figura nos muestra la secuenciación del gen PAX4 del paciente y de los padres, en el cual los resultados de la secuenciación genética nos muestran que el paciente era portador del raro gen heterocigoto, es decir, había una mutación en la región del séptimo exón del gen PAX4. En la B nos muestra que el padre del paciente portaba la misma mutación heterocigótica que el paciente, y la C nos muestra que la madre del paciente presentaba un genotipo normal y no portaba la mutación heterocigótica. Este tipo de mutación es muy rara, tiene una frecuencia de 0.0001 en la población y no ha sido reportada anteriormente como causa de enfermedad en bases de datos médicas. Se analizaron los posibles efectos con distintos programas bioinformáticos, en los cuales los resultados fueron mixtos. Algunos decían que era dañina, mientras que otros decían que era benigna. Por esto, según las guías oficiales de genética médica, esta variante fue clasificada como de significado clínico incierto, es decir, aún no se sabe con certeza si causa alguna enfermedad o no. El primer artículo que vamos a revisar se titula La evaluación de la evidencia de patogenicidad demuestra que BLK, KLF11 y PAX4 no deben incluirse en las pruebas diagnósticas de Modi. El objetivo de este artículo es analizar
si las variantes en los genes ya mencionados realmente causan pues lo que es la diabetes MODY. Se estudió si estas variantes se heredan junto con las diabetes pues en las familias en general y qué tan comunes son en la población general, usando datos de UK Biobank, que es un gran proyecto de investigación médica del Reino Unido que básicamente pues recopila información de salud, genética y estilo de vida de alrededor de 185,000 personas. Luego lo que se hizo fueron comparar genes como HNF1A y HNF4A que se saben con exactitud que causan pues la diabetes MODY. Los resultados fueron los siguientes. El primero de ellos fue que las 3 variantes genéticas pues no se relacionan claramente con las diabetes en las familias. También que son demasiado comunes para causar una enfermedad rara. Igualmente pues no se encontraron más variantes raras de estos genes en personas con MODY en comparación con lo que es la población general. Y pues en cambio los genes HNF1 y HNF4A sí mostraron como una fuerte relación con lo que es la enfermedad. Finalmente, como conclusión, pues los 3 genes pues no deben incluirse en las pruebas genéticas para diabetes MODY, ya que no hay pues una suficiente evidencia de que causen esta forma de diabetes. El segundo artículo de revisión seleccionado se titula Variantes alternativas del factor de transcripción humana PAX4, actividad transcripcional comparativa. El objetivo de este artículo fue analizar cómo diferentes variantes del gen PAX4 afectan su capacidad para activar genes relacionados con lo que es la insulina y el glucagón. Los métodos que se utilizaron fue que se estudiaron variantes conocidas y nuevas de lo que es el gen PAX4 en células HEK993, usando un sistema que mide la actividad de genes promotores de lo que es la insulina y el glucagón, mediante un gen reportero llamado luciferasa. También se observó lo que es la estabilidad y localización en el núcleo. Los resultados de este artículo fueron que la variante completa del PAX4 tuvo la mayor actividad transcripcional. Sin embargo, las variantes con cambios en los extremos, ya sea terminal, N o C terminal, mostraron menor actividad. Y a pesar de eso, pues todas las variantes seguían siendo estables y estaban bien localizadas en lo que es el núcleo. En conclusión, las isoformas alteradas de PAX4 reducen su capacidad funcional, lo que puede influir en la enfermedad como MODY9, aunque no afecta su estabilidad o ubicación celular. Ya como conclusión de este video, seguir investigando sobre el gen PAX4 va a ser fundamental para comprender mejor su papel en la diabetes MODY9, especialmente en jóvenes que pueden desarrollar esta rara enfermedad. También, aunque algunos estudios cuestionen su implicación directa, otros muestren cómo ciertas variantes afectan la función del gen, va a ser clave profundizar en este conocimiento, ya que podría abrir nuevas puertas para lo que es un diagnóstico temprano y pues también para lo que son los tratamientos más precisos, mejorando así la calidad de vida de todos los pacientes.